Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Quien les habla, profeta y apóstol Leticia Barbero González, de aquí del Ministerio Internacional de Restauración Manantial de Aguas Vivas, de aquí de España. Un saludo para todos, para los que se van a conectar, para aquellos que van a compartir. Hoy vengo a traerles una palabra de parte de Dios. Ustedes saben que cada vez que voy a compartir una palabra, ya no es como anteriormente lo hacía, que lo hacía todos los días, no. Cuando el Señor dice, ve, voy. Hoy vamos a hablar de algo muy bueno, porque tenemos que entender una cosa. Recordemos que hemos estado hablando de conquistas en este tiempo, ¿no? Pues todo el año se habla de conquista, se habla de restauración, se habla de restitución, se habla de ensanchamiento. Pero para todo esto nosotros necesitamos tener una mentalidad de reino. Nosotros no podemos conquistar una tierra si nuestro pensamiento no ha cambiado. No podemos tener un pensamiento de pobreza cuando dentro del reino tenemos que tener un pensamiento de reino, un pensamiento de riquezas, porque recordemos que en medio del pueblo, cuando el pueblo de Israel fue cautivo a Egipto y otros fueron cautivos a Babilonia, recordemos que en el tiempo de Moisés, cuando fue a sacar al pueblo de Egipto, el pueblo de Egipto estaba viviendo en cautiverio. Por lo tanto, su mente estaba empobrecida, más allá de que ellos disfrutaban de algunas cosas de ahí del pueblo de Egipto. Pero cuando Moisés los saca del pueblo de Egipto, su mente tenía que cambiar, porque si su mente no cambiaba, su mente no iban a poder conquistar la tierra prometida. Porque dice la palabra que la tierra prometida era una tierra donde fluía leche y miel. Entonces podemos entender que era una tierra rica en muchas. Recordemos que cuando Josué y Caleb fueron a averiguar qué es lo que había, más allá de los gigantes que había, ellos vieron que era una tierra fructífera y ellos pudieron cambiar su mentalidad. ¿Por qué? Porque ellos la elevaron a una transición de mentalidad de pobreza a una mentalidad de reino. ¿Saben por qué? Porque le creyeron a Dios. Entonces nosotros podemos estar pasando muchas circunstancias difíciles, pero nos tenemos que agarrar de la promesa de Dios, porque Josué le creyó a Dios en las promesas que Dios le había dicho, y Caleb también. Entonces Dios también actuó de acuerdo al cambio de mentalidad.
Y ustedes me van a decir, ¿y cómo, profeta? ¿Cómo se cambia de mentalidad? ¿Cómo es la mentalidad de pobreza? ¿Cómo es la mentalidad de reino? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es una transición, pero no es difícil de pensar. Una mentalidad de esclavo es una mentalidad de pobreza, que no solo se refiere a la falta de recursos naturales, sino también a la mentalidad que no comprende la obra completa de Cristo y se limita a entender y a disfrutar las riquezas de Dios. O sea, nosotros mismos nos limitamos. Cuando nosotros no nos limitemos, vamos a poder disfrutar. La mentalidad de pobreza puede impedir que muchos de nosotros recibamos las riquezas del cielo, de las riquezas que Dios tiene para nuestras vidas, de la multiplicación. ¿Me entiendes? De la multiplicación que Dios puede darnos a nosotros. Y pueden ser espirituales. Nosotros, un día me acuerdo, cuando una profeta me oró, una pastora, mejor dicho, me oró. Ella me decía, ¿sabes una cosa? Dice, yo veo muchas riquezas, yo veo muchos regalos, yo veo un tesoro que el Señor tiene destinado para ti. Pero yo no entendía, en ese momento yo era nueva, yo no entendía mucho con respecto a lo que era en el tema de riquezas. Cuando el Señor empezó a depositar sus dones en mi vida, cuando empezó a despertarlos, cuando empezó la parte profética en mi vida, la verdad que empecé a entender que las riquezas espirituales también el Señor te las da. Son más espirituales que materiales. Y a veces decimos, Señor, pero ¿y las materiales? Yo, sin mal no recuerdo, desde el tiempo que yo llevo en el camino del Señor, nunca me faltó que comer. Aún en los momentos difíciles, el Señor fue el que me dio de comer. Hacía muchos años que yo no compraba ropa, pero la gente iba y me regalaba ropa. Me decía, profeta, pastora, tome, aquí tiene para usted. Pastora, tome, se los regalos. Calzados nuevos que nunca usé, el Señor no me hizo faltar la ropa, ni el calzado, ni qué comer. En el tiempo de la pandemia, que estuvimos confinados para el tiempo de la pandemia, nos golpeaban la puerta. Pastor, déjenme entrar, vamos a comer algo, le decían a mi esposo. Venía el muchacho de enfrente con bolsas y bolsas de mercadería. ¿Por qué? Porque aprendimos a confiar en el Señor. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, nuestra mentalidad cambia. Ahora, si yo digo, yo soy pobre, que estoy declarando con mi boca de que yo soy pobre, que estoy declarando con mi boca de que yo misma me digo que soy pobre y yo misma me limito, porque cuando yo digo yo no puedo. A ver, yo soy ayudante de cocina. A mí me gusta ser ayudante de cocina, más allá de que me gustaría subir un escalón más para aprender a cocinar. Bueno, pero yo soy ayudante de cocina. Y que me digan, a ver, Leti, en el trabajo, ¿no? Que me digan, a ver, Leti, tenés que ir y hacerme a la plancha, me tenés que hacer un bistec, pero que tenga un punto de cocción. Un punto de cocción es algo que no está ni crudo ni muy cocinado. Cuando es 2 puntos, significa que ya está cocinado. Y cuando ya hay un tercer punto, significa de que el bistec ya tiene que estar recocinado. Porque aquí en España lo comen medio crudo a lo que son los bifes que nosotros le decimos en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, si yo digo, no, yo no lo voy a poder hacer, yo no lo puedo hacer, ¿qué piensan ustedes que estoy diciendo? Me estoy limitando. Me estoy limitando, estoy diciendo, no puedo. No puedo, pero es que ni siquiera lo he intentado y yo ya estoy diciendo que yo no puedo. Entonces yo misma me estoy limitando. La mentalidad de pobreza es exactamente igual. Nosotros podemos decir, no lo sé, no puedo, no tengo dinero para hacerlo, me falta dinero, me gusta algo y yo digo, no puedo hacerlo, pero a lo mejor si yo intento, a lo mejor me hacen una rebaja y sí estoy pensando diferente, pero mientras tanto yo digo que no. Entonces yo me limito.
Viene alguien con un pensamiento diferente y te dice, bueno, ¿sabes qué, Leti? Tu mentalidad tiene que cambiar porque tiene que hacer esto, esto y esto y lo otro. Y yo digo, no, mi mentalidad no va a cambiar. No sé cómo hiciste vos. Pero te están dando la solución, te están diciendo cómo salir y tú no quieres escuchar, entonces estás despreciando un consejo sabio. Esa es una característica de la mentalidad de pobreza, no querer recibir un mensaje sabio o directamente despreciarlo. Y encima con un gesto que es un gesto bastante feo, no es un gesto agradable. Cuando alguien te está dando un consejo y le estás diciendo, sí, y vos decime cómo saliste, a ver, contame. Y cuando te está diciendo, no, eso no es para mí. Estás despreciando y encima con un gesto muy feo. La pereza es otra característica. Nosotros nos podemos quedar muy tranquilitos, esperando de que el trabajo nos venga de arriba, pero no somos capaces ni siquiera de entregar un currículum. No somos capaces ni siquiera de entregar un currículum. Preferimos que nos golpeen la puerta y que nos digan, aquí tienes el trabajo. Si nosotros no buscamos, no vamos a obtenerlo. Si nosotros esperamos que nos llamen de un lugar porque dimos un currículum, estamos en la pereza, tenemos que salir, tenemos que seguir esparciendo currículum, de algún lado nos van a llamar. Pero no nos quedemos solamente con uno solo repartido. No importa cuántos currículum habrás repartido, lo importante es que lo hayas hecho y si tienes que hacerlo en otro lugar, pues hazlo. Pero de algún lado te van a tomar, te van a llamar. No me puedo quedar dormido o dormida en los laureles. La mentalidad de pobreza tiene esos pensamientos, ¿no? Soy pobre, no tengo dinero, el dinero no me alcanza, todo es muy costoso, tengo para ida pero no tengo para vuelta. ¿Y sabes por qué son todos esos pensamientos? Porque nosotros mismos lo permitimos, porque nosotros mismos nos limitamos. Y si vamos al caso, muchas veces pensamos, sí, es dinero. Es dinero, es dinero, es dinero. Y realmente no es solamente dinero. También es espiritual, también es laboral, financiero, todo, está todo, totalmente todo relacionado. Pero, ¿cómo nos damos cuenta nosotros cuando una persona tiene mentalidad de pobreza? Porque todos repiten el mismo patrón. Te esperan, te critican porque tienes un trabajo. Tienes un trabajo que tú no tienes, entonces critican. Claro, a aquel se lo dieron y a mí que yo presenté currículum y todo, a mí no me lo dieron. Entonces, ¿qué tienen preferencia? Todo el tiempo. También a veces envidiamos. Uy, mira el trabajo que tiene, me gustaría tener uno como el de ella. Pero mientras tanto nos quedamos tranquilitas, nos quedamos mirando, no hacemos nada. Y en algún momento dado se nos ocurre y decimos, bueno, vamos a hacer masas caseras, vamos a venderlas para ver si podemos tener suerte, porque la mayoría de la gente usa ese término, ¿no? Y que agarramos y después decimos, no, mejor no lo hago ahora, lo hago mañana. Y capaz que la oportunidad no tenías ahora, pero nosotros lo dejamos para mañana. Cuando nosotros posponemos las cosas que tenemos que hacer hoy en día, es una mente en pobreza. Y siempre nos hacemos la víctima. No, pero es que no me van a llamar. Que esto y que lo otro. Hay que tener una transición, hay que tener un cambio de mentalidad para poder conquistar. Porque si nosotros vamos con ese pensamiento, la mentalidad de pobreza para la conquista, también necesitamos de los recursos para poder conquistar. Y si no tenemos de los recursos para conquistar, pues no vamos a conquistar, pero esos recursos dependen de nosotros, de cómo pedirlo. Cuando nosotros tenemos un cambio de pensamiento, cuando nosotros decimos, no, si yo lo voy a poder, porque yo tengo un Padre en los cielos que dice que si yo golpeo me abre y que Él abrirá la ventana de los cielos para que tenga y sobreabunde, yo me tengo que aferrar a eso. Yo lo viví en una etapa. Yo no digo que España no es complicado, claro que es complicado para vivir. Más si sos de afuera es muy difícil que te den trabajo, por más que seas española, que tengas ciudadanía. Igual, no es fácil. Pero déjame decirte una cosa,
Es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Tuvo que tener una transición, tuvo que tener un cambio de mentalidad, de pobreza a una mentalidad de reino. Si no, no podían conquistar. Cuando ellos cambiaron la mentalidad a la mentalidad de reino, ahí pudieron conquistar las riquezas que Dios les había dado. Pudieron conquistar la tierra prometida, pudieron conquistar donde fluía la leche y la miel, pero mientras tanto en el camino Dios no les hizo faltar ni siquiera el alimento. O sea que ellos no se dieron cuenta de que Dios le estaba diciendo, tienes que cambiar la mentalidad, porque aunque no estés en Egipto donde estaban todas las riquezas, pero yo te doy calzado, yo te doy vestimenta, yo te di de comer en el desierto, yo te mandé, también salió agua de la roca. Ellos lo vieron y les pareció poco, ¿me entiendes? Ahora vamos a ver lo que es la mentalidad de reino. Es una forma de vivir y pensar enfocado solamente en el reino de Dios y su justicia, en lugar a adaptarse a tendencias y expectativas de este mundo. Tenemos que marcar la diferencia, tenemos que pensar que somos distintos. Nosotros muchas veces vemos a otra gente que está enriquecida, pero uno dice, ay, cómo me gustaría tener lo que el otro tiene. Ojo con decirlo. ¿Saben por qué? Porque podemos llegar a tener lo que ellos tienen, pero la vida que ellos tienen no te hubiese gustado pasarla tampoco a ti. Entonces hay que tener mucho cuidado, que a raíz de que ellos han obtenido el dinero, a raíz de que ellos han obtenido sus mansiones o cosas así, no lo sabemos. Pero sí sabemos que nuestra mente tiene que cambiar y sí sabemos que tenemos que estar aferrados a Dios, enfocados en Jesús, que Él es la fuente de agua viva, en Él tenemos que estar enfocados. Entonces, para desarrollar la mentalidad, ¿cómo desarrollamos nosotros una mentalidad de reino? ¿Cómo lo hacemos? ¿Desarrollamos cómo? Tener una relación con Él, tener una relación con el Señor. ¿Cómo se empieza todo esto? Porque Josué tuvo que rendir su vida a Jesús, tuvo que rendir su vida a Dios, para que Dios le soltara los recursos. ¿Qué tuvo que hacer? Rendirse, cambiar la mentalidad. Él tenía que disfrutar él tenía que disfrutar los derechos de herencia. Nosotros somos sus hijos, nosotros tenemos que disfrutar, nosotros tenemos el derecho de herencia, por lo tanto tenemos que disfrutarla. Pero ¿cómo vamos a hacer para poder cambiar esa mente pobre que la mayoría traemos? ¿Cómo hacemos? Buscando de la presencia, rendirnos a Él, decirnos, Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo ni oro ni tengo plata, pero lo que yo tengo yo te lo doy. Y que se haga tu voluntad en mi vida. Estoy entregada, yo ya no tengo más nada, yo todo lo que tengo es tuyo. Es una forma de rendirse. Y eso también implica en nuestra vida una renovación, en nuestra mente, una renovación de pensamiento. Porque dice la palabra que todo lo podemos en Cristo, pues ahí tenemos la respuesta. Yo antes no podía, pero ahora en el nombre de Jesús sí lo puedo. ¿Por qué? Porque mi mente cambió. Y esto también, el tema de la renovación también nos impulsa a ayudar a establecer el reino de los cielos aquí en esta tierra. ¿Me entiendes? Escúchenme una cosa, cuando el profeta Elías, o suponte algún otro profeta, el profeta Ezequiel, podemos nombrar a otro, el profeta Samuel. Hay muchos profetas en el Antiguo Testamento donde ellos habían ido a cierto lugar y donde el Señor le decía, no, tú tienes que ir a tal lugar porque en ese lugar te voy a dar tal cosa. Y el Señor les daba. Nunca les hizo faltar absolutamente nada. Entonces, ¿cómo nos rendimos nosotros? Nosotros rendimos nuestro tiempo porque ellos rindieron su tiempo al Señor. Su voluntad la rindieron al Señor. Su mente la rindieron al Señor. Y el Señor, ¿qué es lo que hizo cuando cambiaron la mentalidad? El Señor empezó a obrar. Cuando Elías andaba por ahí cerca de Sarepta, el Señor le dijo, ve a la casa de la viuda.
Y si más no recuerdo, sabemos que la viuda no tenía ni siquiera, tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y ya con lo último, y ella se moría con su hijo, porque quedó viuda, no tenía sustento. Pero cuando el Señor la llevó a ese lugar, el Señor no solamente le multiplicó el aceite y la harina de sus tinajas, sino que no les hizo faltar absolutamente nada, nunca más. Me imagino yo que debe haber sido nunca más. Pero no voy a ese punto, yo voy al punto en que Elías fue a ese lugar. Y quizás él estaba en la misma situación que muchos cristianos están en este tiempo, con una mente pobre. No tengo dónde dormir, no tengo dónde reposar, no tengo dónde comer, no tengo qué tomar. Pero el Señor lo sostuvo, el Señor lo llevó a ese lugar. Entonces el Señor es el que nos sostiene. El Señor es el que nos sostiene. En algún momento va a ir alguien a tu casa y te golpea la puerta. ¿Sabes qué? Yo sentí en mi corazón de que yo te tenía que traer, qué sé yo, fruta, verdura, carne, lo que haya. ¿Por qué? Porque así es el Señor. Cuando menos pensamos, el Señor lo hace. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el pensamiento. ¿Cómo cambio mi mentalidad? Es lo que estábamos hablando. ¿Cómo cambio mi mentalidad de pobreza a la mentalidad de reino? ¿Cómo cambio mi pensar? Vamos a ver Juan el Bautista. Juan el Bautista y Jesús fueron los que demandaron primero en emplazar a los oyentes para la obra, para abrazar las verdades del reino. Esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 3, versículo 4. Si me disculpan un segundo, voy a buscar mi Biblia. Aquí está. Vamos a Mateo 3 y 4. Dios mío. Todo esto queda expuesto en la palabra, ¿ven? Cuatro dice: y respondió Jesús y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto se lo dijo al diablo cuando el diablo lo tentó y le dijo: si postrado me adorares, todas las cosas de este mundo te voy a dar. O sea que no solamente le ofreció ciudades, le debe haber ofrecido riquezas, le debe haber ofrecido un montón de cosas, y el Señor sabía que estaba bien él parado. Amén. Y en el tiempo de la predicación de Juan el Bautista, dice que él estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y salía de Jerusalén y toda Judea y de todas las provincias alrededor. Él andaba predicando el evangelio. Y dice que su comida era langosta. Él no tenía manjares. Pero ¿quién lo sustentaba? Dios mismo lo sustentaba. Porque él estaba preparando el camino para que Jesucristo viniera. Amén. Me van a tener que disculpar si me están escribiendo por ahí, porque la verdad que en mi móvil solamente aparecen como que están mirando, pero no me aparecen los mensajes, ¿vale? Entonces, si vamos a lo que dice esta palabra, la verdad que esto nos toca muchísimo a nosotros, porque tenemos que aprender a depender de Dios. Esa es la mentalidad de reino, aprender a depender del Señor. Y cuando tengamos, saber hacer lo que es mayordomía. Amén. Entonces, para ser partícipe de las cosas del reino es necesario tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones como cambiar el pensamiento. Si antes no podía, puedo decir sí, yo puedo. En el nombre de Jesús yo puedo. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Me va a ir bien porque
hay que pensar todo positivamente porque el que nos respalda es Dios mismo. ¿Me entiendes? Somos muy diferentes a la gente del mundo con respecto a decir, yo hago las cosas y no me van a salir. No, nosotros tenemos que decir, voy a hacer las cosas y me va a salir. Hay algo, una artesanía, capaz que tengamos ganas de hacer una artesanía o algo y queremos venderla. Y alguien te va a venir a decir, no, pero si todo el mundo lo tiene, ¿qué te vas a poner a vender? Tienes que pensar de que tú eres hija del rey o hijo del rey. Si tú eres hijo del rey o eres hija del rey, pues Dios mismo te respalda. Entonces no vas a pasar lo que al mundo les pasa, que muchos no lo pueden hacer porque ellos no tienen el respaldo de Dios. Pero cuando tú tienes el respaldo de Dios y sos hijo del reino y tienes la mentalidad cambiada, lo vas a poder hacer y vas a vender quizás mucho más que aquel que lo hace varios años atrás. Entonces, para ser partícipe de las cosas del reino dijimos que era necesario tomar decisiones. Es cuestión de determinarse personalmente con firmeza para seguir adelante. Lucas 13, versículo 24. Vamos a leer Lucas 13, versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, tenemos que entender que nosotros no estamos solos. Tenemos que procurar a entrar por el camino que vamos, pero con una mentalidad diferente. Porque dice la palabra que somos del mundo, pero no andamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Mi reino es el reino de los cielos, por lo tanto, mi mentalidad tiene que ser como la mentalidad del reino. La mentalidad de pobreza la tiene la persona que está alejada de la presencia de Dios, de la persona que no está Dios. Pero yo creo que hay muchos cristianos en este tiempo que el pensamiento tiene que cambiarlo, tiene que transposicionarlo a una mentalidad de reino. Tener mentalidad de reino es aprender a pensar y a actuar según Dios. Para que la cultura de Dios se exprese en nosotros y su reino, es que entremos a disfrutar de los derechos de su herencia. Nosotros somos herederos y coherederos de la corona juntamente con Jesucristo. Entonces nosotros también tenemos derecho a las riquezas. Y hacer que se manifiesten en nuestra vida para que nuestra mente sea cambiada. ¿Y cómo podemos conquistar si nuestra forma de pensar no ha cambiado? No podemos. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Podemos encontrar diversas estrategias de campo guiados por el Espíritu Santo mediante una relación íntima con el Señor. Podemos cambiar nuestra mente, pero ¿cómo? La única manera, la única salida es darse por completo y decirle al Señor, ayúdame a cambiar mi mentalidad, ayúdame a pensar diferente, ayúdame a ser distinto, ayúdame a tomar estrategia, ayúdame a ser más inteligente, dame sabiduría. Es de la forma que vamos a poder decirle, Señor, ayúdame. Cuando tenemos una comunión íntima y cuando tú hayas pasado el proceso de mentalidad y que te hayas dado cuenta que tienes que cambiar el pensamiento. ¿Cómo formar una mentalidad de reino? Romanos 12, versículo 1 al 2, nos enseña la renovación de nuestro pensar por medio de un proceso continuo que se logra en fases. La primera fase es hacer una rendición diaria de nuestra voluntad al Señor para que nuestra forma de vivir sea agradable a Dios. La 2, el proceso de formación es necesario, pero porque el producto final tiene que ser como el molde original. ¿Me entienden? O sea, está hablando de una transición. Porque recordemos esto. Dios nos ha dado sabiduría. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, recordemos que en el tiempo de Adán y Eva, Dios le dio sabiduría al hombre. Pero resulta ser que el hombre, cuando fue engañado, porque yo me refiero a los dos, porque dice la palabra que los dos es uno solo.
a Adán y Eva, cuando ellos fueron engañados, la mente del reino fue cambiada a una mente de pobreza. Entonces lo que quiere Dios en este tiempo es que nosotros no solamente tengamos la transición de mentalidad, sino que volvamos al diseño original. Y el diseño original, precisamente el diseño original, es tener una mentalidad como al principio, una mentalidad de sabiduría, una mentalidad de poder disfrutar de la herencia del cielo. Amén. Por eso dice que el proceso de formación es necesario porque el producto final tiene que ser como el molde original. Esto significa que nuestra mente necesita ser formada y moldeada. Es como si fuese una masa que la tienes que empezar a armar y la tienes que empezar a amasar para que se ablande, ¿no? Para que nuestras acciones, pensamientos y comportamientos sean semejantes a un patrón o a un modelo deseado. Si mal no recuerdo, cuando estuvo Adán y Eva al principio, su mente daba el 100%. Cuando el hombre pecó, la mente fue reducida a un 75%. Si nosotros queremos tener una mentalidad al 100%, tenemos que cambiar la mentalidad de pobreza a una mentalidad de reino. ¿Me entiendes? ¿Cómo lo hacemos? Teniendo una comunión con Dios, teniendo una comunión con Jesucristo. La sabiduría que Él tiene es la sabiduría que te va a dar. Por eso dice que tenemos que volver al diseño original. Entonces, la formación es un aprendizaje. La formación es un aprendizaje. ¿Por qué es un aprendizaje? Porque nosotros tenemos que entender que, como por ejemplo, cuando somos niños chiquitos, para que nosotros seamos unos buenos niños y llegamos a ser una persona adulta de bien, lo primero que hacen es enseñarnos. Lo primero que hacen es que nosotros aprendamos. Entonces, esto también es lo mismo. Nuestra mente tiene que aprender, nuestra mente se tiene que desarrollar. Es una larga transición de aprendizaje. Por ejemplo, adquirir conocimiento, adquirir habilidades, educación, y todo eso, ¿no? Conciencia, imaginación, creatividad. Dios nos ha dado la sabiduría para que con nuestras manos podamos crear. Yo les digo una cosa, acá cerca de mi casa hay un chino. Cerca de mi casa hay un chino que tiene de todo. Y tiene muchísimas cosas también de las cuales uno puede sacar para poder trabajar. Pero el tema es que por ahí uno piensa, ¿cómo voy a hacer tal cosa si el chino lo tiene? Pero te estás olvidando que eres hija del rey, hombre. Te estás olvidando que eres hija del rey. Entonces, cuando tú eres y comprendes que las cosas del reino y que pertenecemos a un reino diferente al mundo, te vas a dar cuenta que lo que agarres con tu mano, todo lo que hagas con tu mano va a ser productivo porque tú eres hija del rey. A mí no me interesa que el chino tenga lo que ellos tengan, yo voy a poner lo que yo sé hacer. Y yo sé que si lo que yo hago va a tener un fructífero, va a ser fructífero porque soy hija del rey. Ese es el pensamiento que uno tiene que tener. Tenemos que entender que nuestra mente tiene que tener una formación continua y dinámica. Tenemos que ejercitar nuestra mente. Tenemos que entender que nuestra mente tiene que tener un diseño específico para poder alcanzar la mente en Cristo. Por eso, poder alcanzar la mente de Cristo con respecto a que la mente de Él esté con nosotros, ¿no? Cuando nosotros decimos, Señor, que nuestra mente esté despierta y que nuestro espíritu de la mente, le ordeno que sea creativo, le ordeno que cambie el pensamiento, le ordeno que se renueve, el espíritu de la mente lo hace. Cuando decimos, Señor, ligo mi mente a la mente tuya, quiere decir que tu mentalidad tiene que ser una mentalidad como la de Cristo. ¿Y cómo Cristo tenía su mente? Reino.
Dice la palabra que Él se despojó de todo lo que Él tenía. Él se despojó, Él era rico, Él tenía todo, no hacía falta que Él viniera al mundo, pero Él tuvo que venir al mundo porque fue la voluntad del Padre. Él tenía algo que hacer en este mundo, por eso vino y se despojó de ser rey, se despojó de todo. Vino en condición de hombre. Se hizo pobre, dice la palabra, pero su mente no cambió. Él tenía mentalidad de reino. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros también podemos ser como Él. Tenemos que cambiar el pensamiento. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para poder cambiar nuestra mentalidad? Tenemos que renunciar todos los días a nuestra forma de pensar. Señor, que nuestra mente, que nuestro pensamiento, Señor, yo los llevo cautivo y los clavo en la cruz. Todo pensamiento, Señor, todo pensamiento lo llevo cautivo a la cruz. Cuando tú empiezas a declarar la palabra, de decir yo tengo herencia de los cielos, yo tengo la mente de Cristo en mi vida, yo te aseguro, hermano, que así va a ser. Tu mente ya no va a ser una mente pobre porque has pasado la transición a una mente de reino. ¿Por qué? Porque comprendiste que eras hija del rey. Amén. Entonces, cuando nosotros nos movemos en sus principios, cuando nosotros, me refiero a los principios de Dios y diseño, siempre se levanta un sistema contrario para impedir nuestro avance. Es lo que les venía diciendo. Si uno tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo creativo, siempre va a venir alguien de la familia o a lo mejor algún amigo o algún conocido y te va a decir, no, ¿para qué lo vas a hacer si ya en el chino hay? ¿Y tú qué le vas a decir? Sí, el chino será el chino, pero yo no trabajo para el chino, ni trabajo para el Dios del chino. Yo trabajo para el Dios Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, tengo mente de reino. Mente de reino, mi amado. Mente de reino. Ese es el sistema contrario. ¿Saben cuántos cucos echan acá en este lugar? Que tú dices, voy a hacer tal cosa y te empiezan a tirar bombitas y te dicen, no, ¿para qué lo vas a hacer? Que te van a llevar presa, que va a venir la policía. Acá no es igual que otro lugar. Ah, no, pero yo soy hija del rey. Es diferente. El sistema del mundo es muy diferente al sistema del reino. Y es lo mismo la mente. Cuando nosotros cambiamos el pensamiento al pensamiento de pobreza, al pensamiento de reino, nos damos cuenta a qué reino pertenecemos. Yo te digo, te pregunto, ¿a qué reino perteneces tú? Yo no te digo que yo en un momento dado yo no podía entender esto. Pero hubo un pastor amigo, que todavía es mi amigo, lo considero así, que me abrió los ojos y me hizo entender las riquezas del cielo con respecto a lo que es la mentalidad. Cuando él me enseñó esto, que habló conmigo y me enseñó esto, yo dije, gracias Señor, porque era la respuesta que yo estaba esperando. Gracias Señor, porque tú hiciste de que abriera mi pensamiento para poder entenderlo. Porque todo lo tenía ahí, pero no lo entendía. ¿Y cuántos de ustedes en este momento, cuántos de ustedes tienen la sartén por el mango? Y no se dan cuenta que lo tienen ahí, no saben qué hacer. ¿Para qué sirve una sartén? Es un ejemplo. ¿Para qué sirve una sartén? Para cocinar, para fritar, para hacer bifes, para calentar comida. ¿Tú tienes la sartén por el mango? ¿O solamente lo tienes en el mango por tenerlo? No. Darle utilidad a lo creativo. Si Dios te dio un pensar, te dio sabiduría, te dio entendimiento, te dio creatividad,
Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es el tema de manualidades. Yo tengo cursos hechos de manualidades, tengo certificados hechos de manualidades. Me gusta en cierta parte la costura también. Bueno, en muchas áreas me puedo desarrollar. Pero a veces cuando nosotros intentamos desarrollarnos, el enemigo se levanta. Pues así como dice la palabra, que Dios nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Muchas veces los brujos te trabajan para que tú no tengas trabajo, muchas veces te trabajan para que tú... Pero hermano, tú tienes la espada, tú córtale la cabeza. Tienes la espada de la palabra de Dios. Porque dice la palabra que ninguna arma forjada contra ti no prosperará. Entonces, tenemos que tener esa autoridad de reino. Tenemos que tener esa mentalidad de reino, que si tenemos creatividad, pues hagámoslo creativo. Intentemos. Somos hijos del rey y va a dar su fruto. Aunque se levante el 1000 y 10.000, dice la palabra que a la diestra nuestra no llegará. Entonces, ¿qué estamos esperando? Algo hay que hacer. Y ojo, que cuando uno tiene un pensamiento de reino, es más vale callarlo y que tú y Dios solamente lo sepan, porque hay mucha gente envidiosa alrededor, que esa gente envidiosa te derrumba toda la mente que tú has puesto y todo lo que tú has dicho. De lo contrario, si tú quieres hacerle frente, pues también le puedes hacer frente y empezar a orar en la comunión con el Señor y decirle: mira, diablo, te callas la boca. No pueden hablar. Enmudécelos. Y ya verá cómo la mente empieza a desarrollar ideas. Un día, yo tenía que hacer un día me acuerdo, hace muchos años. Yo tenía la parte de mi cocina y tenía que ponerle un fluorescente, ¿cómo se llama? Una luz larguita. Tenía que ponerle un enchufe y no había nadie quien lo pudiera hacer. Entonces yo dije, no, yo lo tengo que hacer. Y empecé a estudiarlo. Pero no de internet ni nada, no. Empecé a estudiar eso que tenía ahí, que era de donde yo tenía que sacar los cables. Y tenía que pensar cuál era el positivo y cuál era el negativo. Y lo coloqué. Corté la luz y empecé a poner un cable contra el otro cable, lo empecé a hacer así y lo empecé a colocar ahí. Tuve que estudiarlo, tuve que prestar atención cuál era el positivo y cuál era el negativo, pero yo no tuve que agarrar ninguna carpeta, ni mucho menos el móvil para poder estudiarlo por internet. Eso se llama también sabiduría. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sabiduría, nosotros vamos a poder agarrar una bolita de masa y vamos a poder hacer un hermoso pan. Nosotros somos creativos. El ser humano tiene el don de la creatividad. Entonces, si yo no tengo trabajo, algo tengo que hacer, me las tengo que ver cómo. Tengo que ser creativa. A mí no me interesa si hay una costurera a media cuadra. Si yo sé costura y yo la hago bien y soy hija del rey, me va a ir perfecto. Mente positiva. Tiene que ser una mente positiva. De todas maneras, el Señor siempre está diciéndole que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Es lo mismo que decir cambiamos nuestra forma o nuestra antigua manera de vivir. Tenemos que cambiar nuestra antigua manera de pensar. Porque dice que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Si yo tuve una mente de esclavo y me limitaba, hoy soy libre. Tengo que tener una mente de reino porque pertenezco al reino de Dios. Soy hija de Dios. Soy heredera y coheredera de la corona, dice la palabra. Tenemos que pensar, tenemos que cambiar el pensamiento. Recordemos que Abraham tuvo que cambiar su pensamiento. Él venía de una cultura saumeria, él tenía que cambiar el pensamiento.
Moisés también venía bajo un pensamiento egipcio, porque él fue criado y fue rico en ese tiempo, porque él estaba con el rey y con el faraón. Faraón lo tomó como hijo suyo. Él también disfrutaba de las riquezas de Egipto. Pero y sin embargo, tuvo que cambiar la mentalidad. Daniel tuvo que dejar la mentalidad de Babilonia. Tuvo que cambiar una mentalidad. Pablo tuvo que cambiar su mentalidad porque él venía de una cultura greco-romana. Hay muchos personajes en la palabra donde dice que han cambiado su mentalidad. ¿Acaso nosotros no lo podemos hacer? Yo pregunto. ¿Acaso nosotros no lo podemos hacer de poder cambiar nuestra mentalidad? Claro que sí. Tenemos que hacer una renovación constante de nuestros pensamientos, de nuestro enfoque. Tenemos que saber que esto de cambiar la mentalidad y de decir de la renovación de nuestra mente es cuando los principios de Dios están sólidos en nuestra vida, cuando cuando se nos son revelados, pasa a ser algo natural. Ya no dependemos del que dirán, ni dependemos de que antes fue así y hoy es distinto. ¿Dependemos de quién? De Dios totalmente. Dependemos de Dios totalmente. Al 100% tenemos que aprender a depender de Dios. Él es el que puede cambiar nuestra mentalidad. Solo no lo podemos lograr. Y muchos por intentarlo solo se frustran. Porque no es solamente cambiar el pensamiento, sino que es una vida consagrada a Dios, el cual te puede cambiar el pensamiento. La comunión con el Espíritu Santo es lo que te cambia el pensamiento. Y otros dicen, sí, pero es que no le hallo el amor, no le hallo la forma, no le hago la manera. Métete en las aguas profundas, me dijo el Señor un día. Y ya verás cómo voy a transformar tu mente. Ya vas a ver cómo voy a transformar tu vida. La renovación de nuestro entendimiento se desarrolla cuando el Espíritu Santo nos enseña la verdad establecida y nos saca el velo y las vendas mágicas. Vamos a ver Job 37:19. Y dice así: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Esto lo estaba diciendo Job. Que dice nosotros, le está diciendo a Dios, muéstrame lo que debo decir. Muéstrame lo que debo decir. Porque yo no puedo ordenar mis pensamientos. Porque hay oscuridad, o sea, no encuentro la salida. Señor, yo no encuentro la salida, ayúdame. Ayúdame a cambiar mi mente. Ayúdame a cambiar el pensamiento. Eso es lo que le estaba diciendo este hombre a Dios. Porque a veces nos bloqueamos de tal manera que no podemos ni siquiera pensar algo positivo. La renovación nos lleva a salir de las estructuras formadas, porque cuando nosotros decimos no podemos, es que no me da el bolsillo, no lo puedo hacer, no encuentro nada, estamos poniéndonos estructuras y justamente esas estructuras tienen que ser rotas de decir sí, yo puedo, sí, yo voy a conseguir, sí, yo voy a seguir golpeando, sí, yo voy a tener que seguir dependiendo de Dios. Y las cosas van a cambiar.
Porque a veces nosotros nos estructuramos de tal manera que tenemos declaraciones negativas y nos formamos también paradigmas. A veces son visuales o a veces auditivos. A veces vamos a un lugar y te dicen, sí. Y bueno, lo primero que te preguntan, ¿y en qué sabes trabajar? ¿Y qué sabes hacer? Y uno le dice, bueno, para, cualquier cosa te llamo. Resulta que aparece un San Juan de los Palotes, a lo mejor sabe menos que tú, pero te ocupa el lugar que tú podrías haber tomado. Eso lo hace el enemigo. Pero tenemos que seguir pensando que a veces es Dios mismo que no nos permite esa área para que nosotros aprendamos a depender de Él. Si vamos a la palabra, muchos de los que caminaron con Jesús dependían de Jesús, no dependían de nadie más. ¿Y Jesús de quién dependía? Su pensamiento era pensamiento de reino. Él iba al mar y sacaba un pescado y que dentro del pescado había un dracma. Él es el dueño del oro, el de la plata. Él es el dueño de oro. Yo reconozco que yo muchas veces me puse en aflicción porque mi mente no me daba como para pensar la mentalidad de reino que Dios puede transformar en mi vida. No les voy a mentir de que yo muchas veces lloré porque dije, ¿por qué este sí y yo no? Mira, yo les voy a decir algo. Hace poco tiempo a mí me pasó algo muy puntual. Fue en mí. Y resulta ser que eso puntual, yo estaba trabajando en una lavandería, en la cual trabajaba, una lavandería industrial, de la cual yo trabajaba ahí. Y ya van 2 temporadas que yo trabajé ahí. Yo había hablado con el dueño y este año supuestamente me iban a llamar. Cuando yo empecé con los live, cuando yo empecé con la escuela de guerra espiritual y liberación, cuando yo empecé a comunicarme con la gente, todo lo demás, el Señor me muestra en un sueño que todas mis compañeras iban al trabajo y a mí no me llamaron. Yo no dije nada, yo me quedé esperando. Y yo le dije al Señor, si eres tú, me lo vas a tener que volver a mostrar. A los 2 días me vuelve a mostrar el mismo sueño. Una confirmación del primero. ¿Saben una cosa? Me llama una compañera y me dice, Leti, ¿te llamaron para trabajar? Me dice, ¿qué estás haciendo, hija? Dice, ¿te llamaron para trabajar? No, le digo, no me llamaron. Qué raro, porque dice, aquí donde yo estoy trabajando, dice, han llamado a 2 chicas nuevas para trabajar. ¿Y a ti no te han llamado? No me llamaron. Yo no les voy a mentir que yo no me desesperé en ese momento, pero yo pude entender que fue el mismo Dios el que me lo cerró. Fue Él. Él me lo cerró, no fue el enemigo. Porque el Señor me mostró que llamaban a mis compañeras y a mí no, y después el Señor mismo me lo vuelve a confirmar. Después una amiga, una compañera me llama y me pregunta, habían entrado personas nuevas y a mí, que yo había hecho hasta el curso que nos piden para poder entrar a trabajar en ese tipo de empresas, no me llamaron. Entonces yo empecé a clamar y empecé a decir, Señor, ¿qué hago? Señor, dame una salida. Señor, dame esto. Señor, dame lo otro. Se me pasaron millones de cosas por la cabeza. Hasta que yo comprendí lo que era mentalidad de reino. Yo no dependo del hombre. Yo no dependo de ningún trabajo terrenal. Yo dependo del que está arriba. Y si Él quiere y está dentro de su voluntad, Él me va a dar el trabajo que yo necesito. Pero mientras tanto, no dejo de repartir currículum. Uno tiene que hacerlo igual. ¿Me entienden? Y entonces cuando yo comprendí lo que era mentalidad de reino, las cosas cambiaron. Y el Señor me decía, ¿te acuerdas hace tiempo atrás? Le digo, sí. ¿Te acuerdas hace un tiempo atrás cuando yo te daba el calzado? Cuando yo te daba la ropa, cuando yo te di de comer y me empezó a pasar factura. ¿Recuerdas? Sí.
¿Acaso no tengo promesas para ti? ¿De que nada te va a faltar? Sí. Bueno, listo. Y sabes una cosa, ha entrado una paz en mi vida y en mi corazón. Que muchas veces le echamos la culpa al enemigo por habernos cerrado la puerta, pero a veces es Dios mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces también me dijo a mí, ¿sabes una cosa? ¿Cuántas piedras yo te he sacado del camino? ¿Cuántas piedras te he sacado del camino? ¿De cuántos accidentes yo te he salvado? Vaya a saber qué cosa me iba a esperar ahí, en ese lugar. No lo sé, pero Dios sí. Dios no expone a sus hijos, Dios guarda a sus hijos y le da el alimento. Si tienes salud, dale gloria a Dios. Si tienes un trabajo, dale gloria a Dios. Si tienes el cuerpo sano, dale gloria a Dios. Si tienes que comer, si no te falta el calzado, si no te falta la ropa, si no te falta el alimento, dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas veces el enemigo nos ha hecho sentir como que somos una carga para la persona que está al lado nuestro. Pero déjame decirte que el enemigo es muy astuto para golpear donde duele, porque a veces duele. Pero esperemos en el Señor, hablemos con el Señor, sumerjámonos en las aguas profundas. Y ya van a ver que vamos a tener respuesta, porque dice la palabra que Él es el que da todo lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces oramos y decimos, Señor, yo quiero un trabajo, Señor, yo quiero un trabajo. ¿Acaso predicar la palabra no es trabajo? ¿Acaso llegar a los corazones de la persona para que la persona sea transformada no es un trabajo? Como me dijo un día, ocúpate de mi trabajo y yo me ocuparé de lo demás. Y hace poco me dijo, yo estoy trabajando. Aprendamos a tener mentalidad de reino. No por eso me voy a quedar tranquila. Mentalidad de reino. Y déjame decirte algo. Que la mentalidad construida en una mentalidad del pasado no sirve. Una mentalidad construida en el pasado no sirve. Necesita ser destruida. ¿Por qué? Con todos los argumentos que tengas habido y por haber. Tenemos que aprender a cambiar el pensamiento, pero tratando de saber de que podemos construir algo para un futuro. Caminando en este presente. ¿Cuáles son las características de la mentalidad de reino? Cultivar la proyección celestial. Esto está orientado al pensamiento de Dios, que no analiza ni razona los milagrosos. Solo cree que Dios ha dicho en lo que dicen las Escrituras. Y lo que Dios hace en el mundo natural, aun cuando sea incomprensible. Esto hace que su mensaje no se limite, sino que se extienda y transforme la vida de todos aquellos que abracen la gracia. Nosotros tenemos que tener esta proyección celestial en nuestra vida. Dice la palabra que nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el hollín no están. Y no hacer tesoros en la tierra, donde es corroído, donde es corrompido. Muchos tienen el enfoque al dinero, muchos tienen el enfoque. El dinero es indispensable para vivir, pero pidámoselo a Dios. Él va a saber a quién mandar para darte el dinero en la mano. Él te lo va a dar. La mente de reino tiene que ir orientada hacia la justicia de Dios. La mente ha sido formada por palabras de justicia. La mente nos dirá lo que es bueno y lo que es malo. La mente rechazará todo lo contrario al reino. La mente posee la capacidad de interpretar códigos gubernamentales que emanan del trono de Dios.
¿Acaso no dice la palabra que tenemos que golpear y que Él nos abrirá? Tenemos que seguir golpeando. La mentalidad del reino apunta a las realizaciones de la voluntad de Dios, hablar del reino de Dios y hablar de sus propósitos. Mente orientada a la dignificación del ser humano. Si tenemos una comunidad portadora de la transformación de Jesús y vemos que estamos estancados, tenemos que ver esto. Que si tenemos una mente estructurada y damos mensajes en tiempos pasados donde seguimos aferrados a la tradición y legalismo, tenemos que innovar nuestra mente. O sea, tenemos que cambiar el pensamiento, te está diciendo acá. Innovar significa cambiar. No podemos dar, a veces es bueno renovar nuestro pensamiento y saber lo que Dios quiere hablar al pueblo y decir lo que Él quiere decir. O sea, estar alineados a su voluntad, ¿no? A lo que Él quiere hablar. Y no podemos dar un mensaje de esperanza si no la hemos cambiado, si no hemos cambiado nuestra mentalidad. Dice la palabra que Dios cambia nuestro lamento en baile. Si nosotros no hemos pasado por ahí, no podemos hablar de que el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Si nosotros hemos cambiado nuestro pensamiento, si nosotros hemos cambiado nuestra manera, nuestra vana forma, nuestra vana manera de vivir con respecto a lo que hoy vivimos en el reino de Dios, entonces vamos a saber que nuestra esperanza también ha cambiado, porque si antes no teníamos esperanza, hoy la esperanza se llama Jesucristo. Entonces la iglesia necesita innovar, porque yo aquí le estoy hablando a iglesia. La iglesia necesita innovar el pensamiento, necesita cambiar el pensamiento. No necesitas estar estancado en un pensamiento, ni mucho menos recordar cosas del pasado, sino enfocarse en el presente, teniendo una esperanza y no sacando los ojos de Jesucristo. Y sobre todo no olvidar que somos hijos del Rey, herederos y coherederos, dice la palabra del reino. Una mente innovada es orientada a dignificar al ser humano para llevar a cabo el propósito de Dios en la tierra. Yo me acuerdo de un evangelista que habló conmigo hace bastante. Me decía, ¿sabe una cosa, profeta? Yo me voy por ahí. Y voy, me invitan de un lado, quizás me invitan de otro. O capaz que ando en la calle y le ando predicando a la gente. ¿Sabe una cosa? La gente, a través de la gente, Dios me bendice. Dice, yo voy a tal lugar y ya me dicen, evangelista, venga conmigo. Usted se va a quedar en mi casa. Yo le voy a dar de comer, yo le voy a dar de vestir. Dice, jamás he trabajado. Estoy trabajando en el reino. Y Dios en el reino me bendice. Eso fue un ejemplo para mí. Es un ejemplo para mí. Porque en los discípulos de Jesús, en el tiempo antiguo, también Dios hacía lo mismo. Lo mandaba a tal lugar a predicar el evangelio y siempre la gente le decía, acá tenés un lugar para acostarte, acá tenés un lugar para comer. Nunca les faltó, hasta banquete les hacían. ¿Saben por qué? Porque aprendieron a cambiar la mente y entendieron a depender de Dios totalmente. En el Salmo 115, versículo 16 dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra le ha dado a los hijos de los hombres. Este versículo establece la distinción entre el dominio de Dios. Está hablando del dominio de Dios. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. O sea, la tierra nos ha dado a nosotros. Nos ha dado la inteligencia de cultivar. Yo me acuerdo, bueno, yo acá en España no, pero yo cuando estaba en Argentina, yo tenía mi patio. Y en la parte del tiempo de la pandemia, en el patio de atrás, como es muy abonada la tierra y es muy linda, los frutos se daban. Me acuerdo que habíamos plantado papa, plantamos, ¿qué es lo que había? Selga, frutilla, frambuesa le dicen aquí en España. Y tú sabes, hasta zapallo. A nosotros la municipalidad nos entregaba las semillas y nosotros íbamos y la plantábamos y daba fruto a su tiempo. Y tú sabes que no tuvimos la necesidad ni siquiera
de ir a comprar la verdura porque nosotros la podíamos sacar de nuestro propio cultivo. Entonces, eso también para nosotros es una gran bendición porque es lo que Dios nos ha dado y lo que tengamos a mano, aprovecharlo. Eso también es cambiar la mentalidad. No depender del hombre, sino depender de lo que Dios dice y de lo que Dios establece y de lo que Dios quiere. Por eso Pablo decía que tenemos que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. La verdad que no es fácil, pero tampoco difícil. Dice, este versículo establece la distinción entre el dominio de Dios en los cielos y su provisión para los seres humanos en la tierra. Debemos trabajar en el reino, en la redención de todas las cosas conforme al propósito de Dios. Tenemos que alinearnos a Él. Tenemos que pedirle a Él, decirle, Señor, ¿sabes qué? Mi amado, ¿sabes qué? Estoy rendida, estoy al 100% contigo. ¿Y? Entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que aprender a depender totalmente de Dios, no a depender del hombre. El hombre si quiere te toma y si no quiere te bota. Dios no te bota. Dios te tiene y te da. Porque dice la palabra que nos da una medida remecida. O sea, que no te lo va a dar del todo, pero te lo va a ir dando de a poco. Amén. Así es, mis hermanos, que el Señor pueda obrar en sus mentes, en sus corazones, que puedan haber entendido la palabra de hoy, la diferencia entre una mente de pobreza y una mente de reino. Yo no les digo que a mí me fue fácil entenderlo, pero meditando en la palabra, el Señor me hablaba. ¿Qué es lo que es? A veces me decía, sí, tenés que orar. Bueno, yo le digo, Señor, conforme a tu palabra. Señor, conforme a lo que tú quieres. Señor, yo no sé qué vas a hacer conmigo. ¿Me vas a dejar acá? ¿Me vas a mandar a otro lado? Yo no sé qué vas a hacer conmigo. Yo estoy a tu disposición. Cuando hay una entrega total, mi amado. Yo me recuerdo en unos tiempos atrás, cuando yo era niña. Mi padre era copastor de la iglesia. Me acuerdo que mi padre sabía ir con mi madre a un par de reuniones. Mientras el pastor se ocupaba de la iglesia central, él se ocupaba de las reuniones caseras. Teníamos una motito en aquel entonces, me acuerdo. Después tuvimos un auto. Teníamos nuestra casa también. Yo me acuerdo que era niña, habré tenido unos 13, 12 años, por ahí. Y ellos me venían y me decían, ¿sabían salir? Que no teníamos un céntimo. No teníamos nada. Y de repente agarró y salían. Y dicen que por el camino iban orando. Le decían, Señor, ¿sabes qué? No tengo dinero para echarle combustible a la moto. Pero tú sabes, Señor, que vamos y estamos haciendo tu obra. Señor, yo necesito, Señor, que tú me provees, porque yo tampoco puedo andar con el cosito ese, con la reserva. Mira, hermano. Iban con el tanque vacío, pero cuando volvieron venían con el tanque lleno. ¿Cómo le hizo el Señor? No lo sé. Milagrosamente eso pasó durante todo el tiempo que ellos le sirvieron al Señor. Nunca le faltó el trabajo, porque mi papá decía, bueno, yo me quedé sin trabajo en la empresa, pero yo, ¿qué es lo que hago? Empezó a vender tarros de leche, pero en vez de leche iba llena con miel, y la gente le compraba. Vivíamos el día a día en ese entonces, porque la verdad que la miel era algo que se compraba y era cultivada en un campo, y la verdad que nunca se quedó sin trabajo. Él seguía trabajando, pero el Señor seguía bendiciéndole. Capaz que hoy vendía 1, a los 2 días vendía 2, al otro día vendía 4, y así sucesivamente hasta que se hizo la clientela, pero él nunca se dio por vencido. Eso fue lo que admiraba yo de mi padre. Nunca se daba por vencido. Siempre algo le salía, siempre algo él hacía para que su familia no pasara la necesidad. Y él de ahí sacaba su parte del diezmo o sacaba su parte de la ofrenda y hasta le sobraba.
Mi viejo fue un buen ejemplo para mí en muchas cosas. Yo pude aprender mucho de él. Hoy no está entre los vivos, pero yo puedo decir que yo me basé en esa enseñanza, porque él había dejado algo muy claro, que cuando aprendemos a depender de Dios, Dios es el que te da el trabajo, no el hombre. Así que bueno, mis amados, que el Señor les bendiga, les agradezco por haber estado y que puedan compartir este live, que el Señor siga haciendo la obra en cada vida, en cada corazón. Y vamos a orar por las necesidades, aunque no las veo porque no puedo leer los mensajes, pero vamos a tener fe en que el Señor va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo adelante de tu presencia, más que nada agradecerte, Señor, por tu amor y tu misericordia. Agradecerte, Señor, por este live. Agradecerte por la gente que estuvo presente, Señor. Agradecerte, Señor, porque tú has cambiado nuestra mentalidad, nuestro lamento en baile. Tú has cambiado nuestra forma de pensar, nuestra vida, Señor, has cambiado. Podemos entender, Señor, que es como dice tu palabra, que el que habita al abrigo del Altísimo no solamente nos está diciendo que vamos a estar seguros, sino que nos está diciendo que mientras estemos bajo tu sombra, bajo tus alas, vamos a estar seguros no solamente del enemigo, sino seguros de todo, Señor. Cuando entendemos que tenemos que aprender a depender de ti al 100%, tú eres el que nos da lo que nosotros necesitamos, Señor. Porque tú a tus hijos no les hace faltar absolutamente nada, Señor. Declaro, Señor, en este tiempo, Señor, que el que no tiene trabajo lo va a tener. Señor amado, yo declaro en este tiempo, Señor, que cuando aprendamos a depender de ti, tú mismo vas a suplirnos, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre cada vida, Señor, que esta palabra va a caer, Señor, en sus corazones, Señor, para poder transformar su mente. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, bendiciones para todos. Nos estamos viendo pronto porque después tenemos otro tema muy bueno, que también, si no sabemos tener mayordomía, no podemos conquistar y seguimos con la conquista. En el nombre de Jesús. Bendiciones.